Creo que bien, profe. No estuvo tan complicado. No, que no es. Y son situaciones de la vida real, no es tan complicado. Simplemente hay que ordenar un poquitito los resultados. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con infecciones urinarias y después seguimos con la resolución de los problemas. Se ve, Romina. Bien. Bien, recuerden que yo no puedo ver lo que ustedes escriben en el chat, así que lo que necesiten preguntar, abren el micrófono y preguntan. Bueno, dijimos que las infecciones urinarias, llamadas ITU para los amigos, está definida como la existencia de gérmenes patógenos en la orina, secundarios a la invasión, colonización y multiplicación de los mismos en las diversas porciones del tracto urinario. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener microorganismos en una cantidad significativa a distintos niveles del tracto urinario. Pueden estar a nivel vesical, a nivel renal, a nivel de las uretras. ¿Bien? Es la segunda causa de infecciones en pacientes ambulatorios y sería la primera causa son las infecciones respiratorias, la segunda causa las infecciones urinarias, la tercera las infecciones de tejidos blandos y es la principal causa de infección en pacientes hospitalizados, generalmente asociado al uso de sonda vesical. Es más frecuente en mujeres jóvenes, mientras que en los extremos de la edad, en pacientes añosos y en neonatos y niños, infancias de hasta 1 año de edad, es similar el riesgo en hombres y mujeres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por cuestiones que obedecen estrictamente a factores anatómicos. ¿Sí? En la primera infancia, la distancia entre el ano, el meato uretral, la vejiga es similar en niños y niñas, pero a medida que se desarrollan los recién nacidos, digamos, estamos hablando siempre dentro del año de edad, esta distancia se va alargando en el hombre y permanece similar en la mujer. Entonces, al aumentar la distancia entre el meato uretral y la vejiga, en el hombre, está separado por la uretra externa, eso disminuye el riesgo de infecciones urinarias. Y también, digamos, la separación anatómica entre el meato uretral y el ano. Separación anatómica que en la mujer se mantiene similar a lo largo de toda la vida. Y en el hombre añoso aumenta el riesgo, ya que el aumento del tamaño de la próstata puede asociarse a obstrucciones locales y eso dificulta la micción y favorece la infección. Entonces, por eso en los hombres aumenta el riesgo con la edad. Cuando hablamos de infecciones urinarias las podemos denominar de diferentes maneras. ¿Sí? Hay distintas definiciones. Podemos hablar de ITU alta e ITU baja, haciendo referencia a una localización anatómica, reservando el concepto de ITU alta cuando hablamos de pielonefritis, que es la infección a nivel renal, cuando hablamos de perinefritis, que es la infección a nivel de la grasa que recubre el riñón, o cuando hablamos de abscesos intrarrenales. Y hacemos referencias a ITU baja
cuando hablamos de cistitis, uretritis, prostatitis o epididimitis, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de cistitis hacemos referencia a la infección de la vejiga. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Las ITU altas, las infecciones urinarias altas que comprometen riñón, comprometen un órgano blanco, ¿sí? Eso ya les da otra gravedad y otro pronóstico. Requieren muchas veces tratamiento con antibióticos por vía endovenosa y tiempos más prolongados que las infecciones urinarias bajas. Y al comprometer un órgano blanco, tienen un impacto sistémico. El paciente generalmente tiene fiebre, tiene movilización de glóbulos blancos en sangre, es decir, tiene leucocitosis, tiene 15.000 blancos, 20.000 blancos. Bien, tiene aumento de la proteína C reactiva como un marcador de infección general. ¿Sí? Tiene un impacto sistémico. Es como cuando tenemos la diferencia entre un resfrío, que el paciente tiene moco en la nariz, y una neumonía. Bien, que el paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene un compromiso sistémico. Bien, las ITU bajas serían como el resfrío en la nariz. ¿Sí? El paciente tiene molestias cuando orina, la paciente tiene molestias al momento de la micción, tiene disuria, tiene polaquiuria, tiene tenesmo. ¿Qué significa esto? Disuria es el ardor, la sensación quemante al orinar. La polaquiuria es el aumento de la frecuencia miccional, es decir, el paciente va cada media hora al baño porque siente que se queda con ganas. Y finalmente, el tenesmo vesical es la sensación de quiero ir a hacer pis, pero parece que me estoy remeando y son 2 gotitas. Bien, nosotros definimos al tenesmo como querésmos, pero no podésmos. Bien, así recordamos siempre qué es el tenesmo. Estos síntomas urinarios de inflamación vesical o inflamación de la vía urinaria baja son muy frecuentes en las ITU bajas, mientras que en la pielonefritis o en las ITUs altas es más frecuente la fiebre y el dolor lumbar que los síntomas urinarios propiamente dichos. También se acompaña muchas veces de disuria o de polaquiuria, pero están presentes estos otros síntomas. O sea, cuando tenemos fiebre necesariamente hablamos de una ITU complicada, una ITU alta, ¿sí? Una cistitis, una uretritis nunca me van a dar fiebre, porque no tienen el impacto sistémico. Lo más frecuente, por supuesto, es la cistitis y la pielonefritis en segundo lugar. Hablamos también según la severidad en ITU complicada o no complicada. Siempre que tenemos absceso se considera una ITU complicada. Siempre que tenemos un paciente de riesgo, por ejemplo, un paciente que tiene una sonda vesical permanente, un trasplantado renal, un paciente diabético, un paciente que no tolera la vía oral, bueno, ahí pues hablamos de ITUs complicadas. Generalmente reservamos la categoría de infección urinaria no complicada para las cistitis o ITUs bajas que no tienen ninguna complicación, que no tienen, digamos, no revisten de gravedad y se presentan en pacientes previamente sanos. Según la ocurrencia, podemos hablar de recidiva, de reinfección o de recurrencia. La recidiva es cuando tenemos una nueva infección urinaria por el mismo germen que la infección urinaria previa. Y generalmente este evento se asocia a un tratamiento que no fue realizado correctamente, ya sea porque el antibiótico no fue efectivo o porque no se cumplieron los días necesarios de tratamiento. Por ejemplo, le dijimos que tomar antibióticos 5 días y tomó 3, o le dieron ciprofloxacina, que ustedes saben que no la tenemos que usar para nada nunca más, y le dieron ciprofloxacina y por supuesto tiene más del 50% de resistencia, no funcionó y la paciente continuó con síntomas. Bien, eso es una recidiva por igual germen. Hablamos de reinfección cuando tenemos un germen diferente, ¿sí? Cuando una vez tuvimos una infección por Escherichia coli
y un par de meses después tuvimos otra infección por un Staphylococcus epidermidis. Bien, eso es una reinfección, es un microorganismo distinto. Y la recurrencia se establece cuando tenemos 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año, 2 episodios o 3 episodios de infección urinaria, ¿no? En ese lapso de tiempo, y generalmente las recurrencias se asocian con factores anatómicos predisponentes o con la presencia de litiasis o con alguna cuestión puntual que favorezca la presencia de microorganismos. Por ejemplo, la litiasis se asocia muchas veces a infección urinaria porque los microorganismos quedan adheridos al lito, a la piedrita que está en la vía urinaria, y entonces no son construyen ahí un biofilm, no son alcanzados por el antibiótico. Entonces tenemos que tratar la infección urinaria de manera concomitante, resolver la litiasis. Bien, esa es una causa, por ejemplo, de recurrencia. Y estuvimos hablando recién de infecciones y de bacteriuria, ¿sí? Cuando definimos la infección urinaria hablamos de bacteriuria. La bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina, independientemente de su origen. No sé si eso se produce por una infección o por una contaminación, pero tenemos bacterias en la orina. Ustedes saben que todos los líquidos, todos los fluidos del organismo son estériles, y la orina, que es formada en el riñón, que pasa por la vejiga, debiera ser estéril también. ¿Sí? Pero recuerden una cosa, ¿no? Recuerden que si bien la vejiga y los riñones son estériles, el tercio anterior de la uretra, tanto femenina como masculina, están colonizados, ¿sí? El tercio anterior, el tercio distal. Y en la mujer, la vagina y el primer tercio del endocérvix también están colonizados. Entonces, nosotros podemos tener algún microorganismo en la orina que viene arrastrado por la orina cuando pasó por ese tercio anterior de la uretra, bien, tanto femenina como masculina. O puede suceder también que hayamos tomado mal la muestra, que se haya contaminado la muestra con flujo vaginal, o que haya tocado los márgenes de la piel y entonces se haya contaminado con microorganismos propios de la microbiota cutánea. Bien, entonces podemos tener bacterias en la orina sin que necesariamente respondan a una infección urinaria. Bien, puede haber bacterias que tengan otro origen. Bien, entonces, cuando tenemos bacteriuria, significa que tenemos bacterias en la orina, y eso es independiente si hay una infección o hay una contaminación por alguna de las causas que charlábamos recién. Cuando hablamos de bacteriuria significativa, hablamos de que en una muestra de orina correctamente recolectada y conservada, tenemos un número de bacterias tan alto que me indica la existencia de una infección. ¿Por qué hablamos de un número de bacterias significativo? Porque según cuál sea la técnica de la toma de muestra, es esperable encontrar algunos microorganismos como contaminantes, como lo que hablábamos recién, pero si superan cierto rango, ya hablamos necesariamente de infección urinaria. Tenemos que ver también el concepto de bacteriuria asintomática, que es una bacteriuria significativa, es decir, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, que ya les vamos a contar cómo se establecen, con piuria, es decir, con presencia de leucocitos en orina, eso es la piuria, la presencia de leucocitos en orina, que es una expresión de respuesta inflamatoria del tracto urinario, ¿sí? Entonces, tenemos una cantidad significativa de microorganismos, tenemos una respuesta inflamatoria en 2 muestras de orina sucesivas y en ausencia de síntomas de infección urinaria. Eso es una bacteriuria asintomática, es decir, tenemos una orina que es francamente patológica y una paciente que no tiene ningún síntoma clínico. A vos te pica, te arde cuando orinás,
¿Tenés fiebre? No, nada, no, la verdad que me siento espléndida, no pasa nada. Entonces, la bacteriuria asintomática no tiene criterio de tratamiento, excepto en la mujer embarazada. Está estudiado que se asocia a coriomionitis, aumento de la coriomionitis, o sea, infección de las membranas que recubren el feto, y de parto prematuro y bajo peso al nacimiento. Y también vamos a darle tratamiento a las bacteriurias asintomáticas cuando se diagnostican previo a un procedimiento que implique la manipulación de la vía urológica. Bien, por ejemplo, la paciente se va a colocar no sé, va a tener una cirugía ginecológica, se va a poner una malla, o requiere una prótesis, ¿sí? Tiene que hacer una prótesis de cadera, bien, se tiene que colocar una prótesis de cadera. Entonces, siempre que se manipule esta zona, se prefiere ingresar con un urocultivo negativo, es decir, con una orina estéril, para evitar que los microorganismos asciendan hasta el riñón por vía retrógrada o colonicen la prótesis que se vaya a colocar. ¿Me siguen hasta acá con estos conceptos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo pueden llegar los microorganismos a la vía urinaria? Bueno, lo más frecuente es que lleguen por una vía ascendente o canalicular, es decir, que desde el tercio anterior de la uretra asciendan por vía retrógrada hasta la vejiga y eventualmente puedan llegar al riñón. Esta es la forma más frecuente de invasión. En segundo lugar, tenemos que considerar la vía descendente o hematógena, es decir, que vienen por vía sanguínea, por vena cava o por la aorta, microorganismos que están haciendo una bacteremia, es decir, que están circulando en sangre, lo que no debiera pasar, porque recuerden que la sangre es un líquido estéril, pero bueno, en una infección sistémica tenemos estos microorganismos que están circulando en sangre y llegan al riñón e impactan en el riñón provocando una infección, como pueden impactar también en el pulmón, en el sistema nervioso central, en el corazón o en cualquier otro órgano. Esto lo tenemos que pensar particularmente para cándida, que es un hongo, para salmonella, que es una bacteria, y para Staphylococcus aureus, que es una bacteria también, que suelen hacer bacteremias con impactos sépticos en diferentes órganos. Y finalmente la vía linfática la consideramos sobre todo si hay una obstrucción a nivel ganglionar o si hay adenopatías regionales, por ejemplo, en el contexto de una paciente con un cáncer ginecológico, un CA de cervix o un CA de ovario que tiene linfadenopatías, es decir, que tiene aumento del tamaño de los ganglios regionales, y esto produce una obstrucción y un enlentecimiento del flujo de orina y puede favorecer la infección. ¿Sí? Esto es, digamos, siguiendo la vía linfática. Recuerden que siempre que hay éstasis, es decir, que hay un enlentecimiento del flujo en la micción, eso favorece las infecciones urinarias, la aparición de infecciones urinarias. Porque, ¿qué pasa? No es automático que se produce una infección urinaria. El organismo tiene un montón de sistemas, de elementos que sirven de protección ante la eventualidad de una adherencia, de una colonización. Los microorganismos habitualmente primero se adhieren al epitelio, después replican y colonizan diferentes células, empiezan a multiplicarse y a partir de ahí invaden los tejidos y provocan la infección. Pero la micción, una de las funciones que tiene es el barrido mecánico, es decir, la orina por el pH, por las condiciones químicas, por la fuerza de arrastre, habitualmente arrastran,
valga la redundancia, arrastran los microorganismos superficiales hacia el exterior y arrastran también alguna célula que haya quedado colonizada y que se haya desprendido. Entonces, una correcta micción, o sea, una micción a cierta cantidad de horas, me protege al paciente de la infección urinaria. Pero si tenemos un paciente que no tiene una correcta micción, porque tiene una obstrucción, porque tiene una litiasis, porque tiene una malformación anatómica, que el uretra está torcida, o que tiene un solo uréter y no dos, o tiene el uréter duplicado, o porque tiene una litiasis, o porque está embarazada, o es un paciente amioso con una prostatitis, que la próstata o el útero apoyan sobre la uretra y provocan una obstrucción extrínseca. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, el flujo de orina no está garantizado y es más lento. Bien, y entonces al ser más lento, esta función de barrido no se hace de la manera correcta. Bien, entonces todo eso favorece que el microorganismo que inicialmente se adhirió a las células superficiales tenga el tiempo para multiplicarse, invadir y colonizar, ¿sí? Provocando entonces la infección. Dijimos recién que actuaban como factores predisponentes la obstrucción, la litiasis, las piedritas en la vía urinaria son una causa de obstrucción, el reflujo vesicouretral, generalmente secundario a alguna malformación en la vía urinaria, el vaciado incompleto, ya sea por embarazo o por hipertrofia prostática, cómo se acoda el útero o la próstata sobre la vía urinaria, no permiten el vaciado completo de la vejiga. Los cateterismos urinarios, es decir, siempre que yo hago un cateterismo, por ejemplo, pongo una sonda vesical, por eso el uso de sonda vesical predispone a las infecciones urinarias, puedo transferir los microorganismos de la uretra distal hacia la uretra proximal o hacia la vejiga. Bien, hay pacientes que tienen un catéter vesical de manera permanente porque tienen algún problema urológico o porque son pacientes críticamente enfermos, por ejemplo, son pacientes con insuficiencia renal que necesitamos un control estricto de la diuresis, o son pacientes que están críticos en una unidad de terapia intensiva, sedados, sin posibilidad de diuresis espontánea porque están bajo sedación farmacológica, entonces requieren una sonda vesical, o son pacientes con una lesión a nivel medular que no tienen la sensación de deseo miccional, es decir, pacientes que tienen una vejiga neurogénica, si se denomina, por ejemplo, porque tienen una paresia de miembros inferiores, una parálisis de miembros inferiores, porque tuvieron un accidente y se lesionaron a nivel de L5, ¿sí? Entonces, de la cintura para abajo no sienten nada, no pueden caminar, no pueden mover las piernas y tampoco tienen deseo miccional. Entonces, esos pacientes requieren el sondaje un par de veces por día para vaciar el contenido de la vejiga. Todas estas situaciones favorecen las infecciones urinarias. La inmunodepresión, por todo lo que ya hemos estudiado, el retraso en las micciones, esto es muy frecuente, ay, me estoy haciendo pis desde hace 2 horas, pero sigo haciendo cosas y no voy al baño. Bien, eso es un motivo muy frecuente, sobre todo en las mujeres, de infección urinaria. Y las relaciones sexuales también, en el caso de la mujer, o del hombre que tiene sexo con hombres, porque favorece el ascenso de microorganismos por la vía urinaria. Un factor protector para evitar las infecciones urinarias post relaciones sexuales es la micción posterior al acto sexual. Entonces siempre recomendamos a las pacientes que tienen infecciones a repetición ir a orinar después del acto sexual, ¿sí? Porque ahí
activamos de nuevo esta función de barrido que tiene la orina y hacemos descender los microorganismos que pudieran haber ascendido. Recordemos siempre entonces, los factores protectores son el flujo unidireccional, el pH de la orina, las condiciones químicas de la orina y la barrera que constituyen las células epiteliales. Y acá podemos ver un poquitito cuáles son, porque digamos, no solamente están implicados factores del hospedador, ¿sí? También hay factores del huésped que facilitan la adhesión y la multiplicación a nivel de la vía urinaria. Los microorganismos, especialmente los bacilos gram negativos, tienen sus propios determinantes de patogenicidad, como pueden ser la presencia de una cápsula, la presencia del antígeno O o antígeno somático, los flagelos que le dan movilidad y también facilitan la adherencia por medio de fimbrias. El inóculo bacteriano, no es lo mismo tener 100 bacterias que tener 1000, ¿sí? Y después también algunas enzimas con capacidades específicas, como las hemolicinas o las aerobactinas siderófaras. ¿Sí? Todos estos son factores determinantes de patogenicidad propios de cada microorganismo y presentes con mucha frecuencia en los bacilos gram negativos, que son los principales causantes de infecciones urinarias. Y acá podemos ver cómo se produce, ¿no? esta infección. Se adhieren inicialmente, hay una replicación dentro del lumen, dentro del lumen vesical. Inicialmente se adhieren a las células superficiales. Algunas pueden profundizar y quedan formando un reservorio que pueden dar origen, que digamos, tienen cierta resistencia por la localización de los antibióticos y pueden dar origen a las recidivas, ¿sí? Que pueden darse un par de meses después del episodio inicial. Otras quedan en las células superficiales, se replican dentro de la célula hospedera, se diseminan desde la célula original y provocan el desprendimiento de la célula del epitelio, ¿sí? Y estas células las vamos a ver después en la orina cuando hagamos el examen microscópico. ¿Cuáles son los microorganismos que con más frecuencia producen infección urinaria? El más frecuente en todas las series es Escherichia coli, ¿sí? Está en el podio de todas las carreras, en pacientes ambulatorios, en pacientes internadas, en mujeres, en niños, en jóvenes, en embarazadas, en pacientes con sonda vesical. En todos los escenarios, Escherichia coli es el más frecuente. Bien, Proteus mirabilis va a predominar en niños y en adultos con presencia de litiasis, ¿sí? También porque, sobre todo, el litiasis por urea, digamos, hay litos que tienen diferente conformación, algunos son de urea, otros son de calcio, digamos, tienen distintas conformación, pero el Proteus tiene una ureasa que desdobla la orina y alcaliniza, desdobla la urea y alcaliniza la orina, y se relaciona entonces con la presencia de litiasis. Klebsiella y Enterobacter son frecuentes en pacientes sondados, ¿sí? Sobre todo en aquellos que además están hospitalizados, que tienen antecedentes de insuficiencia renal o trasplante renal. Pseudomonas aeruginosa también es frecuente en pacientes internados y se asocia a procedimientos urológicos como cirugías o canalización de la vía uretral, de la vía urinaria. Enterococo predomina en pacientes ambulatorios mayores de 60 años, sobre todo varones, en pacientes trasplantados y en niños, ¿sí? Corresponde al 10% de los niños que tienen alguna patología de base. Y Staphylococcus saprophyticus es el segundo en frecuencia en el grupo de las mujeres jóvenes entre 16 y 25 años. Recuerden que siempre el más frecuente es Escherichia coli y en la mujer joven Staphylococcus saprophyticus es el segundo en frecuencia.
siempre que pensamos en infecciones intrahospitalarias, tenemos gérmenes más resistentes, por ejemplo, el Escherichia coli con un patrón múltiple de resistencia antimicrobiana, pero también podemos encontrar Klebsiella, Acinetobacter, Proteus, ¿bien? Son gérmenes que se asocian a infecciones adquiridas dentro del hospital. Y pensando en pacientes críticos, gravemente enfermos, que pueden tener una diseminación por vía hematógena, tenemos que tener en cuenta a Salmonella, a cualquier estafilococo, sobre todo Staphylococcus aureus, y a Cándida, que también es un hongo que nos trae bastantes dolores de cabeza. ¿Sí? Estos como agentes de siembra hematógena, ¿sí? Que alcanzan el riñón por vía sanguínea. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Podemos Sí, pasar profe. al diagnóstico propiamente dicho? Las profes hicieron hace un tiempito un videíto, no sé si ustedes lo han visto, pero lo vamos a reproducir. Díganme ustedes, por favor, si lo pueden ver. Sí, profe, se ve. Perfecto. No, quería agrandarlo, pero no es posible. Vamos a escucharlo así. Allí, por ejemplo, ustedes pueden ver todos los pasos. Es una microbióloga que está leyendo el pedido y bueno, no sé por qué no se escucha la voz, pero bueno. Está bien emitida. Hola, buenos días, profe, buenos días, chicos. Buenos días, Karina. ¿Cómo están? No quería interrumpir a Ram. No, para decirle a los chicos que la primera parte ahí, cuando se recibe la orden, ahí en la orden es a donde el médico nos indica, bueno, el pedido del urocultivo y también se indica ahí cuándo, de qué forma fue tomada la muestra. Si es chorro medio, un paciente ambulatorio, por ahí es con sonda. Entonces, por eso siempre hay que leer bien esa orden, porque eso es lo que nosotros tenemos, la información de la muestra, después todo para jerarquizar está en esa orden. Y después fíjense que ese medio que se ve ahí, ese verde, es el medio CLD, que es cisteína deficiente en electrolitos, que se acuerdan cuando vimos medios de cultivos, ese es un medio que no tiene ningún inhibidor, no es selectivo, entonces en ese medio nos va a desarrollar cualquier microorganismo que esté causando la infección urinaria. Bien, gracias, Cari. Ahí Como dice seguimos y Karina. cuando quieras agregar algo, cortamos Dale. la presentación. Sabía, tenía sonido antes el videito, no sé por qué ahora no sale. Ah, ustedes no lo Habló de están, yo lo estoy No. escuchando con sonido, ¿ustedes Ah, no? no, nosotros no, Romy, por eso yo me expliqué ahí a los chicos. Ah, bien, bueno, si queréis contármelo, porque sí tiene, Claro, yo no lo se había está escuchado reproduciendo el con sonido. sonido antes. No me di cuenta porque yo lo escucho perfecto. Lo que hablaba la profe Karina, de esto de jerarquizar la muestra, bueno, es clave por ahí, Karina, sí. Bueno, yo lo voy a pasar y Karina, si vos querés ir comentándolo, Dale, después dale. este video está subido en YouTube, tratamos de rastrearlo para que ustedes, para compartírselos a los alumnos con el audio. Ahí lo que está haciendo, fíjense, esterilizó el ansa y ahí hace la siembra con las 3 estrías, que esto lo hablamos también en el práctico, ¿se acuerdan cuando llevé las plaquitas? 3 estrías para poder hacer después el recuento de colonia, que era 10 a la 3, 10 a la 4 y 10 a la 5 en la tercera.
Ahí lo llevé a incubar a la estufa, 24 horas. Acá miran el color y el aspecto de la orina, que también son importantes. Esta parte sería la orina completa, digamos, que se hace. Ahí va a ser el recuento de leucocitos. Esto también ahora se hace, no hace falta cargarlo ya en la cámara esa de Newbagger, sino que se puede mirar en un fresco. Se carga un sedimento. Bueno, esa es la tirita que tiene todas las reacciones que se informan en la orina completa. No sé si ustedes vieron el práctico en el informe ese del último ejercicio. Fíjense que ahí se mide la glucosura que puede tener, la densidad, el pH, todas esas reacciones están en esa tirita que tiene como almohaditas en donde se absorbe orina y hay reacciones de acuerdo al color, después se va interpretando. La densidad, todo eso se ve en esa tira. Bueno, ahí centrifugó, cargó 10 mililitros, centrifugó y con el sedimento va a ser el sedimento urinario. Todos estos datos después a ustedes los van a llevar a interpretar a ver si es una infección urinaria o puede ser una colonización o una bacteriuria. Por eso es que necesitan saber el sedimento, la orina completa y el urocultivo. Esa es la observación en fresco, que cargó ahí el sedimento y lo está mirando a microscopio a 40 por. Bueno, ahí ya pasaron 24 horas, va a sacar la plaquita de CLD que sembró para ver si hay desarrollo, a ver cómo del urocultivo. No alcanzo a distinguir bien yo si hay desarrollo en las 3 estrías. Sí, no se ve con claridad. Pero bueno, acuérdense que las estrías son día a la 3, día a la 4, días a la 5. Si tenemos desarrollo en las 3 estrías, creo que en las 3 ahí sería 10 a la 5. Sí, tienen las 3 estrías. Entonces, de estas colonias, vamos a tomar unas colonias puras y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Las pruebas de sensibilidad y las pruebas de identificación, ¿sí? Para saber cuál es el agente etiológico y a qué antibióticos es sensible. Como estamos hablando de un urocultivo, ¿qué prueba de sensibilidad se acuerdan? ¿Cuál usábamos para esto? ¿Se acuerdan las pruebas de sensibilidad? Chicos, ¿se acuerdan? Me va a dar algo. Las De metodologías. difusión y de dilución. Ah, bueno. Bueno, ¿cuál hacemos para el urocultivo? ¿Cuál es esa que ven en pantalla? De difusión. Exactamente. De difusión, ¿sí? No nos hace falta hacer el método de dilución. Con un método de difusión para un urocultivo estamos bien. Entonces, fíjense que ahí al último lo que hace es de colonias puras, ¿sí? Cuando desarrolla, hacemos las pruebas de identificación y el antibiograma por difusión para saber la sensibilidad. Y ahí ya se puede elaborar el informe completo diciendo la orina completa, el sedimento, más el urocultivo con el agente etiológico y la sensibilidad. Bien, repasando entonces. ¿Recuerdan ustedes los pasos
del diagnóstico microbiológico, el primer paso siempre es la toma de muestra, donde tenemos que tener presente el qué, el cómo y el cuándo. En el caso de las infecciones urinarias, la muestra de elección va a ser la orina, cuando idealmente es antes del inicio de antibióticos, y el cómo va a depender de las condiciones del paciente. Si es un paciente autoválido, que puede tomar la orina por sí mismo, se prefiere siempre el chorro medio. ¿Cómo tomamos la orina de chorro medio? Bueno, es lo que nosotros le tenemos que indicar al paciente. Primero tiene que tener una retención urinaria de 3 horas como mínimo, ¿sí? Para que la orina esté más concentrada y podamos recolectar microorganismos, porque si recién fue a orinar por efecto de barrido, probablemente salgan eliminados los microorganismos y no encontremos ninguno. En el caso de la mujer hay que recomendar que se coloque un tapón vaginal, como si fuera un tampón, para que la secreción vaginal no contamine la muestra. Y en el caso del hombre se recomienda retraer el prepucio e higienizar tanto en el hombre como en la mujer, higienizar la zona con agua y jabón. El primer chorro de orina hay que descartarlo, ¿sí? Porque es representativo de la uretra anterior, que ya sabemos que está colonizada. Entonces, el primer chorro de orina solo lo vamos a recolectar si sospechamos una infección urinaria, por ejemplo, perdón, una infección del tracto genital, por ejemplo, una uretritis, ¿sí? Pero para investigar infecciones urinarias, el primer chorro de orina se descarta, es decir, el paciente orina en el inodoro y recolecta en el frasco el segundo chorro de orina. En el caso de los lactantes que todavía no controlan esfínteres, bueno, esto es realmente creo que la muestra más difícil de recolectar, porque tenemos que darle agua al niño, o si es todavía un lactante, darle la mamadera o darle la teta, estando el bebé sin el pañal. Y cuando vemos que empieza a orinar, tenemos que tratar de embocar el chorro de orina adentro del frasco, ¿sí? Nosotros podemos dar estas indicaciones como médicos, pero realmente para los progenitores es una muestra muy compleja de recolectar, ¿sí? A veces estamos un par de días hasta que la podemos tomar y imagínense que no, si el niño no está en un buen estado de salud, no podemos digerirla tanto tiempo. Bien. En neonatos, otra posibilidad es hacer la punción suprapúbica, que es esto que ustedes ven acá como PSP, es la punción de la vejiga y recolectar orina a través de la punción. Y otra forma de recolectar orina es a través del cateterismo, es decir, colocar una sonda vesical, recolectar una muestra de orina para orina completa, otra para urocultivo, para el diagnóstico microbiológico, y después retirar la sonda vesical, ¿sí? Hacerle el cateterismo solamente para recolectar la muestra. Y en pacientes que tienen una sonda permanente, por distintos motivos que ya hablábamos al comienzo, se puede punzar la sonda. Nunca se saca orina de la bolsa colectora, pero se puede punzar la sonda lo más cercano posible a su sitio de inserción, siempre y cuando la sonda no tenga más de 48 horas desde su colocación. Si el paciente viene con esa sonda hace 15 días, tenemos que cambiar la sonda y tomar una muestra desde una sonda nueva, ¿sí? Pero si la sonda se la pusimos hoy a la mañana y se olvidaron de tomar la muestra en ese momento, bueno, ahora el mediodía la podemos tomar haciendo la punción de la sonda. Pero no es la mejor muestra, por lo tanto no es la que más recomendamos. Lo hacemos si realmente no tenemos otra opción y tenemos una imposibilidad de recambiar la sonda. Este es el frasco de urocultivo donde vamos a recolectar la muestra, un urocultivo de boca ancha, ¿sí? Para facilitar la toma de la muestra. Acá es la punción suprapúbica, ven, aquí está el ombligo, acá está la sínfisis del pubis, a mitad de camino encontramos la vejiga y se hace, previo colocación de anestesia, una punción con recolección de la muestra de orina, que es lo que nosotros vemos adentro de la jeringa.
Nunca, jamás, por ningún motivo, se recolecta orina desde la sonda, pero sí se puede colocar una sonda vesical que llegue hasta la vejiga vía uretra, tanto en el hombre como en la mujer, y recolectar la muestra de ese modo. Se transporta siempre en frío, entre 4 y 8 grados. Si yo recolecto la muestra de orina en mi casa y la tengo que llevar al hospital, bueno, la pongo en una conservadora con hielo o con un gel frío, de manera de asegurar la conservación, porque si no, los microorganismos propios de la orina se van a reproducir. Si la orina queda a temperatura ambiente 12 horas, se van a reproducir, lo que yo voy a encontrar no es representativo de lo que pasa en el organismo. Bueno, ¿qué vamos a ver en la orina? ¿Se acuerdan cuando veíamos en el video, cuando nos explicaba la profe que mirábamos la orina? Bueno, vemos el color, el aspecto, decimos esto está turbio, esta es una orina muy clara, se mide el pH, la densidad, la presencia de glucosas, de proteínas, de cetonas, ¿sí? Todo eso medimos, de hematíes, todo eso medimos con las tiras reactivas, y miramos además cuántos leucocitos encontramos por campo, ¿sí? Eso es la piuria, cuántos leucocitos, y si encontramos más de 5 leucocitos, más de 5 polimorfos nucleares por campo, hablamos de que la orina tiene reacción inflamatoria. Bien. Después vamos a hacer la coloración de Gram. En general, una bacteria por campo se relaciona con un recuento de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia en el cultivo. Y vamos a hacer el cultivo en el medio CLN. Esto ya lo hablamos un poquito, Cari, no sé si lo querés volver a explicar. Creo que ya fue bastante claro entre tu explicación y el video. Sí, ahí es cuando recibimos la muestra, la tenemos que homogeneizar bien. Esto es lo primero que hacemos antes de cargar la orina para sedimento, porque se nos puede contaminar. Lo primero que se hace es la siembra. Entonces homogeneizamos, esterilizamos el ANSA. No hace falta enfriar el ANSA, sino que la podemos introducir directamente en la orina. Como el ANSA está calibrada, nosotros cuando hacemos las 3 estrías, después podemos hacer el recuento. Fíjense que la primera estría es 10 a la 3, la segunda estría es 10 a la 4 y la tercera 10 a la 5. ¿Para qué nos sirve esto? Es un dato que tenemos que correlacionar con el tipo de muestra que tuvimos, si fue chorro medio, por sonda, por función suprapúbica. Entonces vamos a jerarquizar o no el resultado del urocultivo. ¿Qué quiere decir jerarquizar? Que vamos a informar, porque si tenemos, por ejemplo, un paciente que no tiene clínica, que le pidieron el urocultivo porque iba a entrar a trabajar a una fábrica, el paciente no tiene clínica, el sedimento urinario, la orina completa está normal, y a nosotros nos da un desarrollo de 10 a la 3, eso es un urocultivo negativo. ¿Sí? O sea, es la decisión que vamos a tomar con toda la información que vamos a tener, con todos estos datos, cómo vamos a informar ese urocultivo. Y si tenemos 10 a las 5, podemos informarle, pero le tenemos que hacer un llamadito al médico o escribir una nota, probable colonización. ¿Qué quiere decir? Que tiene las bacterias, pero que no están invadiendo. Por eso tenemos el sedimento urinario normal, no hay respuesta inflamatoria. Esto más o menos lo hablamos un poquito en el práctico, Romy, cuando fue el práctico de transmisión sexual y urocultivo, esta parte de la siembra y todo, vimos las cajitas, vimos todo eso y cómo jerarquizábamos los uros. Bien, sí, sé que habían hablado un poquito en el práctico, por eso te di la palabra también para que completáramos la información y no sé, repetitivos. Bien, recuerden que es sumamente importante en el pedido médico constatar no solamente los datos del paciente, nombre, DNI, teléfono, sino también el motivo de la toma de muestras, si sospechamos una infección urinaria, si sospechamos una pielonefritis, si es un urocultivo de control porque la paciente está embarazada, o si es un cultivo de orina prequirúrgico, bien, y también los antecedentes del paciente, ¿sí? Si tiene infecciones urinarias previas, si tomó o no tomó antibióticos, ¿sí? Si tiene algún antecedente importante, como si es un paciente inmunodeprimido, oncológico o diabético, ¿sí? Porque toda esa información les sirve a los microbiólogos para tomar decisiones.
Y lo otro, como decía la profe, fundamental, referir cómo se tomó la muestra. Porque no es lo mismo tener un cultivo de 10 a la 3 de una muestra que se tomó por chorro medio, que de una muestra que es una punción suprapúbica o una punción de sonda, ¿bien? O por cateterismo vesical. Entonces, tenemos que saber, para jerarquizar, tenemos que saber cuál fue la metodología para tomar la muestra. Y como decía la profe, tenemos en cuenta los síntomas del paciente, si el paciente tiene síntomas o no, para, por ejemplo, tener en cuenta la posibilidad de una bacteriuria asintomática, la presencia de piuria, que es la presencia de reacción inflamatoria en la orina, y finalmente el recuento de colonias. ¿Sí? Por ejemplo, en una orina tomada por chorro medio, para jerarquizar la muestra necesitamos un resultado de 10 a la 3, 10 a la 5. Pero si es una punción suprapúbica o una orina tomada por cateterismo vesical, 10 a la 2 ya es un número significativo. Después se hace la identificación del microorganismo mediante pruebas bioquímicas, ¿sí? Que cada uno de los microorganismos, la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, la Pseudomonas, tienen una identificación bioquímica particular. Y posteriormente se hacen las pruebas de difusión como prueba de sensibilidad. Bien, probamos los antimicrobianos de uso más frecuente, ¿sí? En un método de difusión por discos, ¿sí? Porque tenemos que probar varios antimicrobianos y determinar si son sensibles o no, si el microorganismo es sensible o no, ¿sí? Pero no necesitamos saber la concentración exacta de antibiótico que es necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano o para que sea una dosis bactericida. Eso lo reservamos para infecciones más severas y se prueba un solo antibiótico por vez. Bien, ese por ejemplo el caso de las pruebas de sensibilidad por dilución. ¿Sí? Entonces, para las infecciones urinarias hacemos pruebas de difusión. Sí. Romy, no, para acotar algo a los chicos, estos antibióticos que se prueban, que generalmente son 6 o 7, ya están, nosotros seguimos un protocolo que es el protocolo del Malbrand, que nos va, es como nuestra Biblia, digamos, en lo que es microbiología, en el laboratorio de microbiología. Ya está estudiado cuáles son los antibióticos que concentran en riñón y cuáles son para tratar las infecciones urinarias. Entonces no es que yo pruebo el antibiótico que quiero. A veces me pasa mucho que el médico me dice, cuando le llegue el informe, ¿por qué no me probás ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Que es un antibiótico más alto, digamos? Porque no se prueba y no se debería usar para infecciones urinarias. Entonces tenemos mucho problema a veces con que el médico quiere que probemos algún antibiótico porque lo tiene más disponible. Y bueno, y esto tiene que ver también con el uso racional de antibióticos que desde el laboratorio, ahora, por ejemplo, dentro de estos antibióticos hay de distinto espectro, ¿no? El más básico es la ampicilina, después sigue ampicilina, surfactán y otros antibióticos para arriba. Entonces, de los 7, ahora una estrategia que se hace de laboratorio, no se informan los 7. Si yo tengo los básicos, por decirlos así, para que se entienda, que son sensibles, yo solamente informo ampicilina, ampicilina surfactán y las céfalos, y no informo los otros antibióticos para que el médico ni los vea ni los use. Entonces, bueno, esas son distintas estrategias que ustedes, cuando reciban un informe de microbiología de algún laboratorio, van a ver a lo mejor que tienen informado 2 o 3 antibióticos nada más. No es que prueban eso solamente, sino que es por el cuidado, por el uso racional de antibióticos, son estrategias que ahora se están usando mucho. Bien, entonces, por ejemplo, si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, si es alérgico a la penicilina, no le vamos a poder dar ni amoxicilina clavuleico y a lo mejor tampoco le podemos dar cefalosporina. Entonces lo tenemos que aclarar al microbiólogo. El paciente es alérgico a beta-lactámicos, de manera que ahí sí, en ese caso, nos informen los otros antibióticos que probaron. Ahí vamos a informar, por ejemplo, una ciprofloxacina que si no, no la informamos para cuidar. Bien, para que nadie se le ocurra usarla.
El 95% de las infecciones urinarias son monomicrobianas, es decir, tienen un único agente responsable. La mayor parte de las veces es Escherichia coli, este agente responsable, generalmente es Escherichia la que tiene la culpa, bien, pero también podemos tener cocos gram positivos como enterococos o Staphylococcus saprophyticus o agalacti, o bacilos no fermentadores como la Pseudomonas aeruginosa. Hay algunos virus que pueden dar infecciones urinarias, como citomegalovirus, adenovirus o Coxsackie. Estos son más importantes en la primera infancia y en pacientes con antecedentes de trasplante renal, sobre todo citomegalovirus. Puede haber algunos hongos implicados, como la cándida, o eventualmente algún parásito como la tricomona, que en realidad, ¿se acuerdan? La tricomona la vimos en infecciones de transmisión sexual, la podemos encontrar en orina no porque provoque infecciones urinarias, sino porque coloniza la uretra y la vemos en la muestra de orina. Entonces, ¿cómo interpretamos los resultados? Si tenemos una paciente con síntomas urinarios, con piuria, es decir, con más de 5 polimorfonucleares por campo, con un urocultivo que independientemente de su resultado tiene 10 a la 5, 10 a la 3, 10 a la 4, con síntomas y con piuria, eso se interpreta como una infección urinaria. Otro escenario posible es que la paciente tenga síntomas, tengamos piuria, es decir, tengamos reacción inflamatoria, más de 10 a la 5 polimorfonucleares por campo, pero tengamos un urocultivo negativo, es decir, en el urocultivo no desarrolla ningún microorganismo. Acá tenemos que pensar en la posibilidad de una infección de transmisión sexual producida por clamidia, por neisseria, por virus herpes, ¿sí? Que me van a dar síntomas urinarios o genitourinarios, van a generar una respuesta inflamatoria, pero estos microorganismos, como ustedes saben, no crecen en un medio convencional y por lo tanto el urocultivo va a ser negativo. Y finalmente podemos tener una paciente que tenga síntomas urinarios, tenga disuria, tenga poliaquiuria, pero no tengamos reacción inflamatoria y no tengamos desarrollo en el urocultivo. Y en este caso tenemos que analizar otras causas de irritación vesical, por ejemplo, causas traumáticas, causas alérgicas, bioquímicas que tengan que ver con el uso de, por ejemplo, de tampones o de la copa menstrual o de anticonceptivos orales que cambien la microbiota y que me den alguna sintomatología, síntomas de alergia, algún producto de higiene íntima, bien, tenemos que pensar en otras causas. Bien, estamos entonces hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe, venimos bien. Muy bien. Bueno. Muy bien, entonces. Bien, si no tenemos preguntas entonces con infecciones urinarias, vamos a resolver las situaciones problemas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, ustedes ¿cómo querés que hagamos, Karina? ¿Querés que lo presentemos o lo presentamos y lo vamos charlando? Yo diría, ¿querés que lo pongamos ahí en pantalla? ¿Vos lo tenés para compartir? Sí, Para que lo tengo para compartir. viendo todo. Yo lo tengo impreso, los chicos lo deben tener, pero para que lo vayamos viendo, no. Me parece mejor que lo tengamos ahí en la pantalla. Claro. Muy bien, ¿ahí lo ven? Sí, se ve bien. Profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos primero
con la primera situación problema, ¿sí? Recuerden que tenemos en este trabajo práctico, tenemos 4 informes serológicos similares a los que recibimos cuando solicitamos serología, y después tenemos 3 situaciones problemas presentados como casos clínicos donde ustedes van a tener que resolver distintas consignas. Entonces vamos a empezar con los informes serológicos, y el primer caso corresponde a un paciente masculino de 23 años que presenta un informe que dice una BDRL no reactiva, una prueba de FTA reactiva, antígeno de antivirus hepatitis C no reactivo, antígeno de superficie de hepatitis B reactivo, antígeno anticore de hepatitis B no reactivo y HIV no reactivo. Bien, ¿cuál es la situación con este paciente en relación a la sífilis? Una sífilis tratada o muy reciente. Exactamente, porque tenemos una BDRL no reactiva, por lo tanto, con una FTA reactiva, por lo tanto nos habla de una sífilis que ocurrió en el pasado y recibió tratamiento, por eso la BDRL es no reactiva, pero persiste la FTA como una cicatriz inmunológica. Bien, o es, si no, una sífilis adquirida recientemente donde la FTA positiviza de manera más temprana que la BDRL. Acá tenemos que tener en cuenta los antecedentes que refiere el paciente y si tenemos dudas respecto a si recibió tratamiento o no, repetir la serología a los 15 días. Bien, ¿cuál es la situación del paciente respecto a la hepatitis C? No tiene. No tiene. Y respecto a la hepatitis B, Está vacunado. está vacunado. ¿Cómo saben que está vacunado? ¿Qué es lo que le da la pista para saber si está vacunado? Por el anti hepatitis B que es reactivo. ¿El anti qué? ¿Cuál es el antígeno que miramos en la vacunación? El de superficie. El de superficie. Tiene el anticuerpo antiantígeno de superficie reactivo, mientras que el antígeno de superficie es no reactivo, es negativo. Bien, y el antígeno del core también es no reactivo. Es decir, lo único que teníamos positivo era el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Y el HIV, cómo le dio? Negativo también. Negativo también. Bien, entonces tenemos ciertos parámetros de tranquilidad. Bien, muy bien con este paciente. Tenemos el segundo caso. Es una paciente femenina de 45 años que tiene una BDRL reactiva con una FTA reactiva también. El antivirus hepatitis C no reactivo. El antígeno de superficie para hepatitis B no reactivo. El antiantígeno de superficie para hepatitis B no reactivo. El antígeno anticore de hepatitis B no reactivo, y para HIV me solicitan una segunda muestra. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Tiene una sífilis activa. Bien. ¿Que recibió tratamiento o no? Puede que todavía no. Puede que todavía no, probablemente no. Bien, porque tiene una BDRL reactiva, no me dice el título, pero si la BDRL es reactiva y la FTA es reactiva, consideramos que la infección es reciente y no tuvo tratamiento. Respecto a hepatitis C, ¿está infectada o no está infectada? No está infectado. No está infectada. Y respecto a hepatitis B, ¿cuál es la situación?
Tampoco. Tampoco. Y Bien, no estaría vacunada, entonces como sensible a enfermarse de hepatitis B. exactamente. Es susceptible porque no tiene antecedentes de vacunación ni tiene anticuerpos, ¿no? Como el antígeno en superficie es no reactivo, esto me habla de que no tiene ninguna protección contra la hepatitis B. Bien, por lo tanto es susceptible y tendría eventualmente indicación de vacunación. Y respecto al HIV, ¿en qué situación estamos? En estudio, porque necesitamos una segunda muestra. Muy bien, la primera muestra me dio positivo, positiva, y se solicita una segunda muestra, que en realidad generalmente, más que nada, se usa para verificar identidad, que no se ven traspapeladas las muestras, pero ya los test rápidos y las primeras muestras se hacen con ELISA de cuarta generación, queda positivo a los 10 días de la infección, ya 10, 12 días de la infección, ya los ELISAs de cuarta generación que se usan actualmente y que son los que son la base de las pruebas de los test rápidos, ya son positivos. Bien, después se confirma, se repite el ELISA cuarta generación y se realiza una prueba de Western blot y con eso se confirma o se descarta la infección, el diagnóstico de infección. Bien, recuerden que para hacer diagnóstico de HIV siempre tenemos que tener la prueba confirmatoria en la segunda muestra, ¿sí? Con un test rápido es un resultado presuntivo, pero no es un diagnóstico confirmado, ¿sí? Legalmente se interpreta de esta manera, así que no podemos hacer diagnóstico hasta tanto no tengamos la segunda prueba. Sin embargo, los test rápidos, los ELISA de cuarta generación, ya no miden solamente antígenos, sino también miden también buscan el antígeno P24, entonces, bueno, ya hablamos de un antígeno de la envoltura viral. El tercer escenario es un paciente masculino de 32 años que tiene una VDRL no reactiva, una FTA no reactiva, un antihepatitis C no reactivo. Para hepatitis B tiene el antígeno de superficie reactivo, el antiantígeno de superficie no reactivo, el anticore tiene una IgM reactiva anticore, el HIV está informado como no reactivo y para hepatitis A fue testeado también y tiene IgM no reactivo, IgG reactivo. ¿Sí? Probablemente este paciente que ha sido testeado también para hepatitis A tenga en el laboratorio general signos de hepatopatía, tenga aumento de más de 10 veces el valor habitual de transaminasas y por ello se lo estudió, se hizo este estudio ampliado también para virus hepatitis A. ¿Cómo interpretamos estos resultados? ¿Cómo es la serología de este paciente respecto a la sífilis? Sería negativa. Negativa. ¿Y respecto al HIV? También negativa. Bien, empezamos bien. No tiene sífilis, no tiene HIV. Ahora, miremos las hepatitis. ¿Tiene hepatitis C? No. No. El antivirus hepatitis C es no reactivo. ¿Tiene hepatitis A? ¿Cuál es su situación con hepatitis A? Infección pasada, resuelta o vacunación. Exactamente. O tuvo una infección en la infancia que se resolvió o está vacunado. ¿Sí? Recuerden que la vacuna para hepatitis A ya está incluida en el calendario de vacunación. Bien, ¿y cuál es la situación con la hepatitis B? Está transitando una infección aguda. ¿Y qué tienen como parámetros para hacer esa observación? ¿Qué tomaron en cuenta? La IgM, para saber que es aguda. Bien, tiene una IgM
anticore, que es reactiva. Entonces eso me habla de una infección aguda o reciente. ¿Y por qué ¿y qué pasa con el antígeno de superficie? Con el antígeno y el antígeno de superficie. Es un marcador general de la enfermedad. El antígeno de superficie es un marcador general de enfermedad, es positivo en este caso, y como es una infección resuelta, una infección reciente que todavía no resolvió, el antígeno antiantígeno de superficie es todavía no reactivo. Cuando evolucione y se resuelva, este antígeno va a convertir a reactivo, ¿sí? Y el antígeno de superficie va a convertir a no reactivo y la IgM va a transformar el IgG. Bien, ¿estamos de acuerdo entonces que esto es una infección reciente, activa? Bien, ¿todos entienden ese concepto? ¿Alguien tiene dudas? No, profe, por ahora. Bien. Y el último escenario es una paciente femenina de 28 años, embarazada de 16 semanas, que tiene una BDRL reactiva en un título de 1 en 4, una FTA no reactiva, un antivirus hepatitis C no reactivo, un antígeno de superficie no reactivo, un antiantígeno de superficie reactivo, un antígeno de tipo IgG anticore reactivo y un análisis de HIV no reactivo. ¿Cómo interpretamos estos resultados? ¿Cómo está la paciente en relación a la sífilis? ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? Puede ser un falso positivo y hay que repetir. Bien, ¿por qué puede ser un falso positivo? Porque la FTA no es reactiva, que es una muestra, un método específico. Bien, y la otra pista que tenemos es que es un título realmente muy bajo de BDRL. Si tuviéramos acá un título de 1 o de 256, le damos tratamiento, ¿sí? No lo duden. Pero 1 en 4, 1 en 8 puede ser un falso positivo. Recuerden que la BDRL no era específica y tenía reacción cruzada en distintos escenarios, y uno de esos escenarios era el embarazo. Bien, de todos modos, hasta que repitamos esta serología y ante la duda también no está mal hacer una dosis de penicilina y hasta tanto esperar un nuevo resultado. Bien, pero esto se puede interpretar como un falso positivo. Bien, hay que repetir la serología. ¿Cómo estamos en relación a la hepatitis C? No tiene. No tiene, exactamente, al igual que HIV, que es no reactivo. Y respecto a la hepatitis B, ¿en qué escenario estamos? ¿Qué es una infección Infección pasada? pasada, sí. ¿Cómo? Una infección pasada. Es una infección pasada. ¿Por qué? ¿Qué les da la pista de que es una infección pasada? ¿Es que está resuelta o que está activa? No, resuelta. Bien, ¿por qué? Por Si el fuera, IgG reactivo y por el el AG reactivo también. bien, tiene la IgG anticore reactiva. Eso me da la pauta de que es una infección pasada. Y tengo el antígeno de superficie no reactivo y tengo anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esto me da la pauta de que la infección está resuelta, porque si aún continuara en actividad, no tendría anticuerpo contra el antígeno de superficie y el antígeno sería reactivo, ¿sí? Que era el escenario del paciente anterior. Bien, muy bien. ¿Quedó claro? ¿Les costó mucho hacer estos ejercicios?
Esto, chicos, lo vemos todos los días. Cada vez que recibimos una serología, un resultado de serología, tenemos que hacer esta interpretación. ¿Bien? ¿Les costó mucho? ¿Cómo están los que ahora no dijeron nada? ¿Sí? Porque escuché más o menos siempre las mismas voces. Los que no respondieron nada, ¿pudieron resolverlo? ¿Lo resolvieron igual? ¿Hubo alguna duda? ¿Hubo alguna resolución diferente? Sí, profe, se entendió bien. Bien. Karina, ¿seguimos con los otros casos? Sí, sí, seguimos con el otro. Bien. Tenemos acá entonces algunas situaciones clínicas. La primera situación se nos presenta con Juan. Juan es un paciente de 32 años que concurre a la guardia a consultar porque presenta un exudado uretral, es decir, una secreción uretral de 4 días de evolución. Al examen físico se constata una secreción uretral purulenta, sin adenopatías, es decir, sin presencia de ganglios inflamados. Juan se lamenta por la falta de conciencia, de no usar preservativo y refiere que mantuvo relaciones sexuales con su pareja habitual a pesar de notar la secreción. Es decir, ahí no tuvimos un error, sino que tuvimos dos. Mantuvo relaciones sexuales aún teniendo síntomas y en ningún momento usó preservativo. El médico establece un diagnóstico inicial y plantea diagnósticos diferenciales. Decide dar comienzo al diagnóstico microbiológico para lo cual realiza la toma de material y lo envía al laboratorio de microbiología. Media hora después recibe el primer informe bacteriológico del exudado uretral que refiere coloración de Gram, diflococos Gram negativos intra y extracelulares. Cultivo se informará. Entonces, ante este escenario, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo y cuáles son los agentes etiológicos probables? Gonorrea, ¿Gonorrea o cuál es el síndrome? Uretritis aguda. El síndrome es una uretritis aguda o un síndrome uretral agudo. ¿Bien? ¿Cuáles son los agentes etiológicos probables del síndrome uretral? La Neisseria gonorreae. Bien, Clamidia trachomatis. bien. ¿Quién es más? Ahí tenemos la uretritis gonocóxica y la uretritis no gonocóxica. Y dentro de la no gonocóxica, ¿cuáles son los agentes? Una vez lo acaban de decir, clamidia y ¿quién es más? Mycoplasma genitalium. Micoplasma, bien. ¿Y qué otro más? ureaplasma, Y uraplasma. Exactamente. Entonces, esos son los agentes etiológicos probables. ¿Qué toma de muestra elegirían ustedes para realizar? Un exudado uretral. Bien, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se realiza esa muestra? Cuando se introduce un hisopo en la uretra y se rota suavemente. Exactamente, se hace un hisopado uretral. Bien, y si no tuvieran el hisopo o si el paciente no estuviera con una secreción activa en este momento, ¿podrían tomar alguna otra muestra clínica? Por orina, Bien, ¿qué tipo de orina? la del primer chorro. Una orina de primer chorro, exactamente. ¿Y cuáles son las condiciones de transporte y conservación? medio tipo Stuart. Muy bien, esa es. Bien, ¿y a qué temperatura? A temperatura ambiente sería. Sí, a temperatura ambiente y en el caso de que si fuera una orina de primer chorro,
Se refrigera. Se refrigera, igual que la orina en la infección urinaria. Bueno, muy bien. ¿Podemos hacer diagnóstico presuntivo en este caso que vemos diplococos gram negativos intra y extracelulares? ¿En qué piensan? ¿Tiene valor diagnóstico en el hombre? ¿Tendría valor diagnóstico en la mujer? ¿Cómo se interpreta este resultado? Sí, en el caso del hombre sí tiene valor diagnóstico. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué en el hombre sí y en la mujer no? ¿O en la mujer también? En la mujer es menor. ¿Por qué? En la mujer no tendría valor diagnóstico. ¿Por qué no? Por la flora vaginal. Bien, porque tenemos neiserias saprófitas dentro como parte de la flora vaginal habitual. Entonces, no tiene valor diagnóstico en la mujer, pero sin embargo sí lo tiene en el hombre. De todos modos, en ambos pacientes es mandatorio hacer el cultivo en talla en Marte. Muy bien. Bueno, a este paciente le vamos a dar tratamiento al paciente y le vamos a ofrecer también el tratamiento a la pareja sexual. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer además de darle el tratamiento de la uretritis? ¿Qué más tenemos que hacer con este paciente que tiene una infección de transmisión sexual? Educarlo un poco respecto a el uso del preservativo y bueno, la educación sexual integral, ¿no? Bien, o sea, abordar la importancia del uso de preservativo como primera Podría ser medida también testear alguna otra enfermedad de transmisión sexual. y pedirle un testeo para otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué le pedirían ustedes? HIV, sífilis. Bien, ¿y cómo harían los pedidos? ¿Qué le pedirían? ¿Le diría solicito serología, HIV, sífilis o cómo hacen el pedido? ¿Quieren escribirlo en el chat? ¿Cómo lo escribirían en la orden de pedidos? Cari, yo no voy a poder ver el chat, así que decime vos si están escribiendo y si es correcto. No, no tenemos nada escrito. ¡Ay, por favor, me va a dar algo! ¿No le van a pedir nada a este paciente? ¿Le van a pedir screening para ETS y lo van a mandar así con el papelito al laboratorio? No van a saber qué hacer en el laboratorio. Nosotros cuando llegue el paciente con un pedido de un exudado vaginal o un hisopado uretral del hombre, le ofrecemos nosotros hacerle ese pedido, por si alguno lo escribe para no decir, y lo hacemos sin pedido, nosotros directamente es como... Bueno, acá nos ponen serología HIV ELISA. Bien, recuerden siempre que la serología para HIV se tiene que acompañar del consentimiento del paciente. ¿Sí? Primero no va con el nombre del paciente, va con el código formado por F o M, según sea femenino o masculino, las dos primeras letras del nombre, las dos primeras del apellido y la fecha de nacimiento, junto con el número de DNI, que permitan identificar la muestra, pero sin poner el nombre del paciente, y el paciente tiene que firmar el pedido de HIV junto con el médico o junto con el personal de laboratorio, de manera de brindar su consentimiento para realizar la serología. Esto se hace de este modo para que a ningún paciente se le realice el análisis sin que el paciente esté informado. ¿Sí? Por ejemplo, antes era común que cuando te hacían preocupacional para entrar a un trabajo te pedían el examen de HIV. ¿Sí? Sobre todo a pacientes con algunas características. Entonces le pedían, y ni le decían al paciente, y después no le daban el trabajo, y capaz que ni le decían el resultado. Entonces eso es ilegal y atenta contra los derechos humanos básicos. Bien, entonces siempre la serología para HIV tiene que ir con el consentimiento. Se pide ELISA para HIV o HIV en el caso de que, por ejemplo, pidan una segunda muestra para HIV. Solicito BDRL y FTA, ¿bien? Como pruebas para screening de sífilis.
y se pide serología para hepatitis o HBs antígeno para hepatitis B, ¿sí? Y en función de eso vemos el resto. Bien, y generalmente hay muchas veces los centros de salud tienen formularios preimpresos y que uno tilda lo que necesita pedir o lo pide en el sistema, en los lugares que está el sistema automatizado, y eso simplemente tildamos qué es lo que necesitamos pedir. Ahí en el chat hicimos un simulacro con Lourdes Palacio, que fue quien escribió cómo se codificaría el nombre de ella. Fíjense, chicos, si quieren ver el chat, F, LO, PA, 1002-2004 y el DNI. De esa forma, o sea, no va a salir el informe de HIV como Lourdes Palacio, sino que sale, por ejemplo, codificado de esa forma. Hicimos ahí con la compañera, le pedí la fecha de nacimiento y el DNI, fíjense. Así siempre se informa codificado el resultado. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta con Juan y su situación? Después No, le dio así el resultado a Juan, este es el paciente Juan, de 32 años, ¿sí? Le pidieron la serología y volvió a la segunda consulta con estos resultados. Bueno, segundo caso clínico estaba representado por Marcos. Todos estos son casos ficticios, ¿no? No existe un Juan, un Marcos, una paciente Ana. Son nombres ficticios y situaciones simuladas. Este paciente Marcos tiene 27 años, concurre a la guardia porque hace 7 días que no se siente bien. Refiere que le duele la garganta, que no tiene hambre, que está decaído, con malestar general. Tuvo fiebre de 38 grados en 2 oportunidades, el miércoles a la tarde y el viernes a la mañana, y después no tuvo más. No tiene síntomas respiratorios, no tiene síntomas digestivos. Al examen físico se observa una faringe congestiva, una faringe roja, irritada, pero no tiene placas. Y sí, hay presencia de adenopatías cervicales en el cuello, submaxilares y supraclaviculares. Entonces tiene una faringe congestiva y poliadenopatía. Se palpa el reborde hepático 3 veces por debajo de la arcada costal y se observan 5 lesiones tipo pápula de 0,5 centímetros de diámetro distribuidas en el tórax, que el paciente refiere que son de aparición reciente. ¿Qué datos epidemiológicos sería de utilidad conocer? ¿Qué más le preguntarían a ustedes a este paciente? Antecedente de consumo de sustancias y de relaciones sexuales sin protección. Bien. ¿Por qué de consumo de sustancias? ¿El consumo de sustancias puede darle alguna de estas lesiones o puede estar relacionado de alguna manera? Está muy bien que lo preguntemos, pero ¿cuál es la relación que ustedes harían? Digo, por ejemplo, el uso de cocaína, ¿le va a dar esta sintomatología al paciente? No, no es por compartir agujas. Bien, acá entonces tenemos que hacer una diferenciación. Le preguntamos si el paciente usa si tiene algún hábito tóxico, si usa, fumás, tomás alcohol, usas algún tipo de drogas. Si el paciente dice que sí, preguntamos qué droga usa, con qué método. La mayoría hoy en día usan drogas inhaladas más que drogas endovenosas, ¿sí? Pero bueno, es correcto preguntarlo. Bien, es un factor de riesgo, no necesariamente va a dar estos síntomas por intoxicación, pero sí el uso de drogas se corresponde, también de alcohol, ¿no? Se corresponde o se puede relacionar con la pérdida o la relajación de medidas básicas de autocuidado, por lo cual es más probable que el paciente no tenga relaciones sexuales protegidas.
Bien, con lo cual eso es un factor de riesgo indirecto para que lo que actúa como un factor de riesgo, lo predispone a otro tipo de infecciones. Y por supuesto también si el antecedente del uso de preservativo habitual, ¿sí? Del uso de preservativo en las relaciones sexuales. Bien, otra cosa que podemos preguntar. Si está vacunado o no. Bien, si está vacunado para hepatitis, si tiene el calendario de vacunación completo. Bien. Otro dato epidemiológico interesante, sobre todo en algunos grupos epidemiológicos, es la práctica de prácticas sexuales con juguetes sexuales o con múltiples parejas sexuales, o la asistencia a fiestas que se asocian además a veces con el uso de drogas específicas para aumentar el disfrute, que se conocen como sensex, y que eso también predispone a relajar las conductas de autocuidado. Entonces, esos datos epidemiológicos son importantes conocer porque constituyen factores de riesgo para adquirir ETS. Bueno, después de este diagnóstico, después de este interrogatorio y del examen físico, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo en el que ustedes piensan? Si esto lo tuviéramos que establecer dentro de un síndrome, ¿qué título le pondríamos al síndrome? ¿Puede ser síndrome mononucleósico? Es un síndrome mononucleosiforme. Bien, porque tiene poliadenopatías, tiene faringe congestiva, tiene hepatoesplenomegalia, tiene un síndrome febril asociado con síntomas sistémicos. Bien, probablemente si le hiciéramos un laboratorio tendría una discreta leucocitosis con aumento de mononucleares. Bien, ¿qué diagnósticos probables que agentes etiológicos se relacionen con el síndrome mononucleosiforme? El virus Epstein-Barr. Epstein-Barr, bien, ¿y otro más? El VIH. El virus del VIH, ¿y otro más? Y la hepatitis viral A. Una hepatitis viral podría ser, sí, ¿por qué no? Sí. Citomegalovirus, profe. Citomegalovirus también podría estar implicado. El virus influenza. O Influenza no me puede dar los síntomas, la faringe congestiva y las adenopatías, pero no va a darme hepatoesplenomegalia. Y no tiene otros síntomas respiratorios como para pensar en influenza. ¿Y la faringitis de dónde puede venir? Y la faringitis puede ser por inflamación de la faringe, pero no necesariamente es un síntoma respiratorio, digamos. No está acompañada de rinitis, ni de tos, ni de aumento de las secreciones nasales, ni de odinofagia. ¿Sí? Tiene la faringe congestiva porque puede haber replicación viral a nivel de la faringe, pero no necesariamente, y sobre todo si no está acompañada de otros síntomas, no necesariamente tenemos que pensar en virus respiratorios. O sea, influenza me va a dar malestar general, dolor de garganta, faringe congestiva, me puede dar adenopatías, pero no tiene por qué darme un hepatomegalia, no tiene por qué darme pápulas en piel, y además un síndrome gripal por influenza dura 5 días, ¿sí? Este paciente ya hace una semana, 8 días que se siente mal, como mucho tiempo para una gripe. ¿Qué otro agente podrían pensar ustedes? Piensen en las lesiones en piel. Puede ser treponema pallidum. Puede ser treponema pallidum. ¿En qué estadio? En una sífilis secundaria. En una sífilis secundaria.
La sífilis secundaria va a darme lesiones en piel, no da síntomas sistémicos, ¿sí? No da fiebre, no da síntomas sistémicos, pero siempre que tenemos lesiones en piel tenemos que descartar sífilis, porque lo que puede suceder es que el paciente tenga dos infecciones concomitantes, que tenga una infección por citomegalovirus y además una sífilis secundaria. Bien, entonces siempre que tenemos lesiones en piel tenemos que pensar en sífilis. ¿Y qué otra infección de transmisión sexual puede darme esta sintomatología? Incluso con lesiones en piel. La viruela símica. La viruela símica. Bien, la tenemos que tener en cuenta también. ¿Sí? Tenemos que pensarla, tenemos que descartarla. Bien, en función del diagnóstico presuntivo, ¿qué muestras tomarían ustedes y qué estudios solicitarían? Primero un hemograma completo. Bien. ¿Sí? ¿Qué esperas ver en el hemograma? Y todos los linfocitos atípicos, las enzimas hepáticas, la bilirrubina. En el hemograma no vas a ver las enzimas hepáticas. El hemograma ves el hematocrito, la hemoglobina, los glóbulos blancos y las plaquetas. Para ver las enzimas hepáticas tenés que pedir un hepatograma. ¿Sí? O tenés que pedir GOT, GPT, FAL, bilirrubina. Bien, pero está bien, lo tenés que pedir en este caso también, porque tenés una hepatomegalia, entonces tenés que ver cómo está, si tenés signos de inflamación hepática, si estás hablando de una inflamación, si estás con una movilización de enzimas en el rango de una hepatitis. Bien, entonces es correcto, lo tenemos que pedir. También tenemos que pedir el APP, recuerden que la coagulación era un indicador de funcionalidad hepática. Muy bien, ¿qué otra cosa vamos a pedir? Un hisopado faríngeo. ¿Para qué agente? Para la viruela y el virus Epstein-Barr. Bien, para viruela símica sí se hace una de las muestras elegidas en el hisopado faríngeo. Para Epstein-Barr en realidad no se hace con hisopado faríngeo, no se le hace PCR, sino que se busca mediante otros métodos. ¿Recuerdan cuáles? El test de heterófilos puede ser. Y más específico, Monospot. ¿cómo? Paul Bunel, algo así, ¿no era? No, habitualmente le pedimos IgG y IgM para Epstein-Barr. ¿Qué otra cosa más van a investigar? Escríbanme ahí en el chat qué otras cosas le pedirían a este paciente. Sí, pero ustedes me habían dicho que habían podido resolver todas las situaciones. ¿Qué pasó? En Piensen este en lo... caso no se le pediría también para descartar VIH. Sí, también. Este paciente se tiene que ir con una batería de pedidos del consultorio. ¿Qué le van a pedir? Puede ser un test de cuarta generación para Bueno, descartar VIH. bueno, le podemos pedir un test rápido para HIV, le podemos pedir también ELISA para HIV y otra cosa más. Y para hepatitis B, La serología para hepatitis B. ¿Qué otra cosa más tenemos que pedirle? Piensan en los diagnósticos diferenciales que hicieron.
Serología para Epstein-Barr también, ¿o no? Serología para Epstein-Barr y serología para qué otro agente, que también me puede dar un síndrome mononucleosiforme. Toxoplasma. Toxoplasma también, no lo vimos todavía, no lo estudiamos todavía, pero es un agente, un parásito que es lo que va a dar un síndrome mononucleosiforme. ¿Quién más? El citomegalovirus. El citomegalovirus, excelente. Ustedes hablaron recién de las lesiones en piel, que la podía dar ¿quién? La viruela símica también. La viruela símica, en este caso no pedimos, o sea, se piden anticuerpos también, pero se hace también hisopado de la faringe y también se toma muestra de las lesiones, se hace un escalificado de las lesiones. ¿Y cuál era la otra que me podía dar lesiones en piel? Que no da síntomas sistémicos, pero la tenemos que descartar. Me la nombraron ustedes Sífilis. recién. La sífilis, entonces, ¿qué le van a pedir? Y serología para sífilis, la BDLR. La BDRL y las pruebas preclínicas no prepromediadas. Bueno, muy bien. Tenemos que entrenar esto, ¿no? Tenemos que entrenar los diagnósticos diferenciales y si lo pensamos lo tenemos que descartar o confirmar. Entonces, para eso tenemos que pedir las serologías, los estudios que sean necesarios. Bien. ¿Alguna pregunta con Marcos? No, profe. Bien. Vamos entonces al último caso. Esto tenemos que repasar, por favor, qué pedimos, qué estudios pedimos en cada caso, ¿sí? ¿Qué estudios pedimos ante la sospecha o ante la necesidad de screening de cada una de las infecciones de transmisión sexual? ¿Sí? Esto queda de tarea porque pueden interpretar los resultados, pero no tuvimos muchas dificultades para hacer los pedidos. Bueno, finalmente la siguiente paciente que atendemos es Ana, que viene a la consulta porque tiene disuria y ardor miccional de 3 días de evolución. No tuvo fiebre, no tuvo otros síntomas sistémicos, no tiene malestar general, no tiene ninguna otra manifestación sistémica. Tiene un dolor leve a la palpación suprapúbica en la zona hipogástrica. Y la puniopercusión renal bilateral es negativa, es decir, cuando hacemos la puniopercusión a nivel de las fosas renales es negativa, no presenta dolor ni ninguna manifestación. Ustedes solicitan una muestra y 30 minutos después reciben el informe que les pasó. El informe yo no lo tengo, es el que les pasó la profe Cari. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico sindrómico que ustedes establecen después del interrogatorio y el examen físico? ¿Cuáles son los agentes etiológicos probables y el diagnóstico diferencial? Ustedes tienen el informe de la orina completa y el sedimento en el que yo les pasé en el PDF. ¿Sí? Sí, profe. O sea, ¿qué muestra le hicieron tomar? Es un examen de orina. Un examen de orina mediante qué técnica? ¿Qué técnica utilizaron para la recolección de orina? Chorro medio. Probablemente haya sido chorro medio porque Ana es una persona adulta, autoválida, podemos darle las indicaciones y puede recolectar una orina por chorro medio. Bueno, ¿cuál fue el diagnóstico presuntivo que ustedes establecieron? ¿Por qué le pedimos una orina? Una cistitis no complicada. Porque pensamos en que puede ser una infección urinaria no complicada, una ITU baja, una cistitis probablemente. ¿Por qué una cistitis y no una pielonefritis?
Porque no tiene fiebre. Porque no tiene fiebre y porque no tiene síntomas ni signos de inflamación renal, ¿sí? Tiene la punioperfusión negativa, pero sobre todo porque no tiene fiebre. Bueno, ¿cuál sería un diagnóstico diferencial posible en esta paciente? Una uretritis por clamidia. Bien, o por clamidia o por cualquier otra agente, digamos, el diagnóstico diferencial en las infecciones urinarias en la mujer, las infecciones urinarias bajas en la mujer, siempre tiene que hacerse con las uretritis, ¿sí? Con el síndrome uretral. Bien, ¿cómo podrían encontrar los resultados si esto fuera un síndrome uretral? Profe, ¿podría repetir la pregunta porque se escucha un eco y no escuché la Sí, yo pregunta? también iba a decir lo mismo.